Son lentes esclerales que no tocan tu córnea, sino que directamente se apoyan sobre la parte blanca, sobre la esclera. Sí quita la miopía, se aclara que el tratamiento funciona durante la noche, mientras duerme. Lo que pasa es que estamos en una red social y hay que generar un enganche. El no ser especialista no te limita para poder hacer eso. Yo cometía muchos errores, pero no va a tener como tal la misma experticia en sacar una fórmula correctamente con un optómetro. Si tú de pronto llegas a un lugar donde ni siquiera te revisan la retina, pues eso sí es algo que yo digo, bueno. Bienvenidos a Detrás del Lente, y en este espacio hablaremos sobre la ciencia, la historia y la pasión que hay detrás de lo que vemos y de los profesionales que nos ayudan a mejorar cada día. En este primer episodio tenemos a José Daniel Iglesias, optómetra especializado en lentes de contacto. Bienvenido, José Daniel. Gracias, María José. Bueno, primeramente muy contento y muy agradecido por poder compartir este espacio contigo y hablar de una de las cosas que más me gusta, que es la salud visual y los lentes de contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, si quieres podemos empezar a hablar un poco de tu trayecto como profesional. Empezamos hablando como de cómo escogiste la especialización en lentes de contacto. Ok, bueno, yo soy optómetra desde el año 2022. Soy egresado de la Fundación Universitaria del Área Andina. Estudié toda mi carrera en Pereira y siempre me interesó bastante el tema de los lentes de contacto. Lo que pasa es que durante el sexto semestre más o menos, que fue el tiempo en el que cogí la pandemia, eh, pues el tema de lentes de contacto lo vimos casi que todo virtual. Entonces era algo que me interesaba mucho, pero que nunca tuve la oportunidad de profundizarlo demasiado, ¿cierto? Okay. Entonces llega la pandemia, no puedo estudiar bien el tema de lentes, termino mis prácticas en un lugar donde era solo lentes de contacto y ahí aprendí demasiado. Entonces, 1 o 2 años después de que salí de la universidad, decidí empezar la especialización en segmento anterior y lentes de contacto que realicé en la ciudad de Bucaramanga. Ahí ya aprendí muchísimo sobre el tema de lentes de contacto. Uno con una especialidad ya logra tener un dominio bastante amplio sobre el tema y logra entender a profundidad muchas cosas, y eso te abre como el panorama en cuestión de tratamientos y de alternativas que puedes brindar a los pacientes. Perfecto. Podríamos empezar a explicarles un poco también a las personas qué es un lente de contacto y a qué necesidades atiende específicamente. Claro, bueno, básicamente un lente de contacto es un dispositivo médico o biomédico a medida que nos permite corregir un defecto visual. Al igual que las gafas, el lente de contacto también desvía los rayos de luz y hace que la luz se enfoque directamente sobre la retina, haciendo que nosotros podamos tener una buena visión. Los lentes de contacto en general pueden ser prescritos para cualquier persona con cualquier defecto visual. Sin embargo, yo me muevo un poco más por la rama de los lentes especiales, que son lentes para personas con condiciones especiales de la córnea que no les permite alcanzar una buena visión ni siquiera con gafas. Entonces, ya en ese tipo de pacientes la única alternativa que tienen para volver a ver es un lente de contacto. Okay. Y digamos que en estos casos específicos donde las personas, la única alternativa es utilizar un lente de contacto, eh, ¿cuáles son como las opciones que tienen ellos? Porque tengo entendido que los primeros lentes de contacto, por ejemplo, fueron lentes hechos de vidrio y que por lo general fueron supremamente incómodos. Ahora sé que hay una opción que son los lentes de contacto blandos y que Ujú. son también, creo que a base de gel, que les permite a la gente tener mucha más libertad y más, digamos, más comodidad. Claro, lo que pasa es que, bueno, los lentes actualmente los más comerciales son como tú lo dices, Los de vidrio, no, en hidrogel. en hidrogel, ok. Hay lentes que son en hidrogel o en hidrogel de silicona, que son materiales bastante cómodos que ni siquiera se sienten. O sea, son bastante cómodos. Tienen un porcentaje de hidrogel, otro porcentaje de agua, que les permiten pues funcionar perfectamente en la superficie ocular. Sin embargo, como tú mencionas, claramente pues los primeros lentes que se hicieron fueron materiales como el vidrio, después se desarrollaron materiales de lentes rígidos o duros como el PMMA, que se utilizaban, pero la limitante de estos materiales era que la oxigenación era muy baja. O sea, inclusive los primeros lentes blandos que se crearon fueron un material que se llama hidrogel, que ya Okay. inclusive está empezando a salir del mercado. Es un material bastante barato, pero
es un material que no tiene transmisión de oxígeno a la córnea. Entonces eso a largo plazo te puede generar algunas consecuencias o algunos inconvenientes. Ahorita los materiales que más se utilizan son el hidrogel de silicona, que son materiales que nos permiten largo tiempo de uso y bastante comodidad. Como todo, o sea, empezamos siempre desde lo más, o sea, en lo más básico, con un material que es muy rudimentario, algo muy artesanal, como fueron los lentes en vidrio, pero ahora que se ha desarrollado mejor el concepto, se han logrado hacer lentes inclusive esclerales, con ese mismo concepto de que el lente se apoye sobre la esclera, pero con materiales que nos den mucha más comodidad. Y esos actualmente son los lentes como más cómodos que se encuentran. Son lentes esclerales que no tocan tu córnea, sino que directamente se apoyan sobre la parte blanca, sobre la esclera. Y eso hace que el lente no se sienta para nada. Entonces, en pacientes con condiciones especiales, como el queratocono, o inclusive en pacientes que sufren de ojo seco, que no pueden utilizar lentes blandos, se utilizan este tipo de alternativas. Ok, perfecto. Ahorita que mencionaste todas estas experiencias, me gustaría que de pronto recordaras algún testimonio de algún paciente tuyo que ayudaste, porque tengo entendido también, y creo que también es importante que mencionemos eso, que ayuda a corregir la miopía en los niños. Sí, lo que pasa A es que corregirla, o sea, no es como que lo va a curar, porque no, no es pues yo bueno diría utilizar ese que término. sí quita la miopía, pero es un Es término que controversial. es controversial, claro, porque hay gente que dice, no, no quita la miopía porque la miopía vuelve. Sí, pero es que cuando tú utilizas ese tipo de lentes, que son los que tú dices, son lentes de ortoqueratología, son lentes que se utilizan en un tratamiento especial, que lo que hacen es ejercer una presión sobre la córnea, moldean la córnea durante el sueño y al otro día los niños o la persona, porque se puede utilizar en niños o jóvenes o adultos, no tiene que utilizar gafas ni lentes de contacto. Entonces, ¿por qué logra eso? Porque genera un moldeo sobre la córnea, cambia su estructura, haciendo que ese moldeo corrija el defecto visual. Es muy parecido a lo que hacen con la cirugía refractiva, Okay. solamente que la cirugía refractiva es permanente. Moldean tu córnea cortando con un láser que ya es permanente. La ortoqueratología es reversible. Entonces, si tú dejas de utilizar el lente, la condición de tu córnea va a volver a la normalidad y el defecto refractivo va a volver a aparecer. Ok, perfecto. Y esa aclaración me parece muy importante porque yo creo que también podemos mencionar que hubo un video en TikTok que se fue viral Sí. porque dijiste exactamente, puedo curar la miopía. Entonces obviamente toda la gente empezó a decir, ¿cómo así que vas a decir que puedes curar la miopía? Eso es un error, eso no se puede mencionar, vos sos un profesional. Claro, claro. Lo que pasa es que eh, en el video también se aclaran otros conceptos, se mencionan palabras como corregir la miopía y se aclara que el tratamiento funciona durante la noche mientras duerme y durante el día el paciente ve bien. Si el paciente abandona el tratamiento, que también se especifica ahí, el defecto visual regresa. ¿Ya? Lo que pasa es que estamos en una red social y una red social siempre hay que generar un enganche, ¿sí me Total. entiendes? Entonces, si yo te digo a ti, te voy a corregir la miopía mientras duermes y al otro día no vas a tener que utilizar gafas, pero tu miopía después va a volver en una primera escena, pues uno te va a quedar a ver el video para ayudarte el resto de Claro. la información. Y hay muchas personas que ni siquiera ven el video completo, sino que ven solamente el inicio, te puedo quitar la miopía, entonces empiezan a escribir, no, es un mentiroso, eso no funciona, ta. Pero pues esto es algo que está respaldado con estudios, lleva funcionando muchísimos años en Europa. En Colombia apenas llega pues hace unos 5, 10 años, 15 años pues serán los más viejos haciendo ortoqueratología. Pero es algo que ya lleva mucho tiempo. Y algo que lleva mucho tiempo pues ya tiene también bastantes análisis y estudios que pues sustentan su Que seguridad para sí se probarse en puede. pacientes. Y es más, o sea, es imposible que la FDA, que es una de las instituciones más grandes en aprobar ese tipo de tratamientos, pues no se manifieste con respecto a esto, ¿sí me entiendes? Y está totalmente aprobado por la FDA para realizarse, entonces no le veo como tal ningún inconveniente a eso, ¿sí me entiendes? Ok. Eh, ¿Listo? Sí, entiendo, sí, sí, entiendo muy bien lo que quisiste decir, sino que quise rescatarlo porque, como te lo dije, o sea, se fue viral y todo el mundo empezó como a decir, ¿cómo así que es posible? Y obviamente yo vi el video y aclaraste muy bien que realmente lo que se podía era corregir y que es un tratamiento que de alguna u otra forma puede ser muy útil para las personas que tengan estos problemas.
También mencionaste sobre la ¿cómo se dice? Ortoqueratología. Ortoqueratología, ¿cierto? Ujú. Definamos la ortoqueratología. O sea, la ortoqueratología O sea, ¿se es... deriva, es como un estudio o es como una especialización o está No, incluida está dentro de incluido desde el dentro de la contacto? especialidad de lentes de Ok, contacto. Lo que pasa es que con el tema de las especialidades de optometría, por lo menos en Colombia, el no ser especialista no te limita para poder hacer eso, ¿sí me entiendes? ok. Por ejemplo, tú no necesitas ser especialista en lentes de contacto para adaptar lentes de contacto. No necesitas ser especialista en prótesis ocular para adaptar prótesis, o no necesitas ser especialista en terapia para hacer terapia visual. Eso es algo que a mí me parece muy malo, porque digamos que tú con un conocimiento muy básico no puedes resolver todos los problemas de tus pacientes. Y eso era algo que me pasaba a mí. O sea, tú como optómetra crees que solo con tu profesión no va a ser suficiente. Exactamente, sí, creo que no es suficiente con la profesión para tú, por ejemplo, si te quieres dedicar al tema de contactología, pues sería bueno especializarte en contactología porque tienes un conocimiento más profundo Ok. sobre todo, ¿sí me entiendes? Ahorita cuando yo después de realizar la especialización, obviamente cuando yo terminé mi universidad, empecé a adaptar lentes también. Y después de que yo vi la especialización, yo dije como que, uy, o sea, yo cometía muchos errores durante la práctica y durante la adaptación de ese tipo de lentes, ¿sí me entiendes? También uno empieza a conocer muchas alternativas que también le ayudan muchísimo y que le mejoran muchísimo la vida a los pacientes. Porque sin tú tener como ese panorama tan amplio, no vas a poder dar todas las alternativas visuales para poder recuperar la visión del paciente, ¿sí me Claro. entiendes? Entonces, es eso. Bueno, y ahí también me mencionaste algo que me parece muy importante porque siento yo, es mi perspectiva y creo que también es bueno mencionarlo acá, porque tal vez alguna persona que nos esté escuchando pueda tener la misma inquietud y diga como, bueno, ¿cuál podría ser como la diferencia si yo voy a un optómetra y si voy a un oftalmólogo? Y obviamente porque la gente como que yo siento que a veces no cree mucho en los optómetras, dice, Claro, ah, este estudió 5 años, pero es que el oftalmólogo estudió 10. Entonces, ¿cómo lo va a creer a uno que claro. estudió 5 años y le puso a hacer una especialización ahí? Pero pues es algo que yo Claro. creo que No, no, podríamos no, mencionar. es O sea, una es buena común. pregunta. Lo que pasa es que, y eso lo que pasa es que yo digo, cada cual se dedica a cosas totalmente Ok, diferentes. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no me voy a comparar con un oftalmólogo, ni un oftalmólogo se va a comparar con un entiendo. optómetra, porque nos movemos en todo el tema visual, pero estamos en una rama totalmente contraria, o sea, una va para un lado y otra va totalmente para otro lado. Digamos, el oftalmólogo es un médico, ¿cierto? Ujú. Que él estudia su medicina y luego se especializa en oftalmología y hay inclusive subespecialidades como córnea, glaucoma, retina, bueno, muchísimas de estas cosas. El optómetra, ¿qué pasa? El oftalmólogo se dedica todo lo que es invasivo, cirugías o tratamientos invasivos, ¿ya? Ellos también formulan. ¿Qué pasa? Que el optómetra se dedica 5 años a estudiar cómo sacar bien una fórmula, ¿ya? Entonces, el oftalmólogo se puede dedicar totalmente al tema de cirugía, pero no va a tener como tal la misma experticia en sacar una fórmula correctamente como un optómetra. Ok. Eh, Además de que, digamos, sí, lo que yo te decía, él se encarga más que todo del tema de cirugías, de tratamientos que son invasivos. Los optómetras no podemos realizar nada de eso y tampoco queremos hacerlo. O sea, nosotros nos Sí, cada uno especializamos está en, enfocado en claro, lo que puede en hacer. cosas totalmente Claro. distintas. Incluso nosotros también vemos muchas materias de morfofisiología, anatomía, todo ese tipo de cosas porque es necesario, porque nosotros inclusive somos un primer filtro para poder inclusive identificar enfermedades graves del ojo y poder hacer una remisión oportuna al A oftalmólogo para tiempo. que él trate esas condiciones y evitar una pérdida Pero por lo visual. menos ustedes podrían diagnosticar un glaucoma. No No. podemos, o O bueno, ustedes podrían como decir, se podría tener una sospecha de glaucoma ok, teniendo claro los signos que puede presentar ese paciente en su retina. Digamos, pueden ser 5, 6, 7 signos que puede presentar un paciente que lo hacen sospechoso de glaucoma. Si yo reviso su retina, yo puedo ver si están presentes esos signos y si están presentes, yo hago una remisión para que lo revise un oftalmólogo, le mande unos exámenes especializados que normalmente son campo visual, tomografía de coherencia óptica y eso a él le permite identificar a ciencia cierta si el paciente tiene o no glaucoma. Eh,
Pero sí, somos un primer filtro, lo que yo te digo. Nosotros nos encargamos de poder evaluar primero a ese paciente para poder remitirlo al oftalmólogo y a que tiempo y que puedan, sí, directamente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Eso sí, pues como todo, siempre van a haber profesionales que no hacen bien su trabajo. Si tú de pronto llegas a un lugar donde ni siquiera te revisan la retina, pues eso sí es algo que yo digo, bueno, porque es trabajo del optómetra. Para mí, uno tiene que ser muy integral en esa primera consulta con un paciente, no es solamente la fórmula, porque es que si nosotros nos dedicamos a sacar fórmulas, pero también somos un primer filtro para poder identificar enfermedades y poder remitir a tiempo y evitar que el paciente pierda visión. Ok, perfecto. Bueno, ahí podemos aclarar también que realmente son colegas de alguna u otra forma, o sea, hay que buscar la manera de ver lo que uno no es más que el otro porque haya estudiado más. Ambos tienen como en esa línea la misma importancia, si se puede mencionar así, porque creo, y como se los mencioné ahorita, hay personas, y porque también he estado en conversaciones así, que creen que le pueden creer un poco más a un oftalmólogo que a un optómetra, pero eso depende completamente de la calidad profesional de cada persona. Sí, claro, y también depende de o sea, de la línea en la que se esté desarrollando la discusión, ¿sí me entiendes? Porque a mí me ha pasado que me llegan unas fórmulas que yo digo, bueno, De esto no, oftalmólogos. exactamente, que Que yo vos decís digo, como, bueno, el no, por esto qué. no es así. Ok. Entonces, si yo lo digo, hago la evaluación, determino que la fórmula no es esa, inclusive yo le pongo a comparar al paciente, mira, tú estás viendo mejor con esa fórmula, con esta fórmula, no, mejor con tu fórmula. Entonces yo le digo, bueno, ¿tú prefieres la fórmula que te mandó el oftalmólogo o prefieres esa fórmula con la que estás viendo Claro, mejor? les da las opciones para Exactamente, que es ellos lo puedan mismo sentir que están. como yo decirle a un paciente, tú necesitas una cirugía de catarata, y entonces va donde el oftalmólogo, y el oftalmólogo le dice, no, usted no necesita esa cirugía. ¿Por qué? Porque yo soy el oftalmólogo y yo sé más de lo que le estoy hablando, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces no es cuestión, pero a veces se vuelve también una cuestión de egos, porque a veces, no sé, eso pasa con todos los profesionales, que a veces les da como miedo decir, bueno, no sé, no tengo dominio sobre este tema, se lo remito a otra persona, entonces es complicado también a Sí, veces por esa obviamente. parte. Pero bueno, me gustó mucho que hayamos podido aclarar eso porque es importante que las personas sepan que realmente en todas las profesiones se ven la pelea de egos y es completamente normal y natural que eso suceda. Pero creo yo que también es importante que empecemos a ver a los optómetras como profesionales que también tienen la capacidad de, por lo menos si yo voy contigo y te digo, tengo este problema específico, yo pueda sentir la confianza de que tú me estás dando lo que yo necesito y que creo que también sucede o podría suceder en la mayoría de los casos. Eh, Ahorita, hace poco te mencioné también sobre algún caso, algún ejemplo que tú hayas tenido con respecto a los lentes de contacto, algún tratamiento que tú digas, me quedo aquí porque esta No, persona llevaba 10 años utilizando gafas y decía, nadie pudo hasta que conseguí no, y pude tener. son muchos los casos, son muchos los casos. Y específicamente como yo me desenvuelvo mucho en el área de lentes especiales para pacientes con condiciones especiales, me llegan muchos casos de pacientes que llevan mal diagnosticados unos 5 6 7 8 9 ¿Cómo es hasta posible 10 eso? Es que años. ese es el punto al que voy. ¿Cómo es posible que, por lo menos, si vos decís, debo con mi oftalmólogo tantos años o mi optómetra tantos años y voy a otro profesional y me encuentro con esto? O sea, imagínate también el shock que tiene la persona Yo al creo que puede enfrentarse. ser más una falta de Ok, profesionalismo en esa parte, porque si tú sabes que tú no tienes las condiciones para manejar a ese paciente, ¿por qué no lo remites? Y yo tengo muy buena relación con una colega que yo le remito muchos pacientes porque ella es especialista en terapia. Sinceramente a mí la terapia no me gusta, pero si yo veo que el paciente necesita la terapia, ¿por qué no lo voy a remitir a terapia? Y ella lo mismo conmigo, ya me remite muchos pacientes porque a ella no le gustan los lentes de contacto. Entonces, ¿por qué va a adaptar un lente de contacto si a ella no le gusta o si ella no tiene el conocimiento pleno para hacerlo? ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que es más que todo por eso. Tengo muchos casos de esos, demasiados, demasiados. Y una de las cosas más comunes que me pasa es un paciente que me dice, no, a mí me diagnosticaron con ojo perezoso. Yo ok. tengo ojo Y perezoso, eso es eso desde también se le chiquitos, dice ¿no? ambliopía, entre comillas, desde chiquitos. Entonces yo le digo, bueno, cuénteme su historia. No, yo empecé a no ver bien por un ojo a los 15 años, 16 años, 17 años, eh, hasta que llegué acá. Quiero ver si puedo mejorar mi visión.
hacemos un examen que se llama topografía para ver cómo está la córnea. Efectivamente el paciente tiene enfermedades como el queratocono, que son enfermedades de la córnea que degeneran la córnea y además la córnea se va volviendo como un conito. Eso hace que pierdan muchísima visión y que no puedan Claro, el recuperarla campo de con visión gafas o se con nada. reduce. No se reduce, se pierde Se la pierde. calidad Ok. visual, o sea, el paciente ve Bueno, eso muy es. mal, Ujú. ni siquiera con gafas ni con lentes de contacto blandos. En ese caso se utilizan lentes especiales que hacen que el paciente pueda ver de nuevo perfectamente dependiendo del grado en el que esté el queratocono. Entonces tengo muchos pacientes que vienen con una visión de 20/400, 20/800 y uno se da sorpresas. Por ejemplo, a veces viene un paciente con una visión de 20/800 que es, haz de cuenta, un 20% de visión o menos, puede ser. Y ese paciente termina viendo al 100% de nuevo por ese ojo, cuando creía que ya no había nada que hacer. Entonces, esos son casos muy chéveres porque hay gente que inclusive se pone a llorar en el consultorio, Claro, gente se que se conmueve. emociona mucho porque puede recuperar su visión y puede volver a ver. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es muy hincha del América y le gustaba ir al estadio, le gustaba eh, ir al estadio bastante, ver el equipo y apoyar al equipo, pero no pudo volver porque ya no veía de lejos. Resulta que yo le hago una topografía y el paciente tenía una condición, había tenido muchos cuerpos extraños en el ojo, se los retiraban y cuando se los retiraban le quedaba un hueco, ¿cierto? Como un huequito. Ok, pero Entonces eso hagamos una, afectaba. una pausa ahí. Cuando te refieres a cuerpos extraños, ¿es? No, Como, él se dedica a todo el tema de ok, mecánica, soldadura, todo eso. algo, algún residuo, algo que lo haya... Exactamente, entonces digamos él le caía una esquirla metálica, ¿cierto? Entonces iba a que le retiraran la esquirla, se la sacaban y ahí quedaba un huequito, una irregularidad en la córnea. Entonces eso se fue llenando de irregularidades porque llegó a tener eh, 3, 4, 5 cuerpos extraños por ojo, entonces la córnea se volvió supremamente irregular. Yo ponía gafas y él tenía una visión de 20/200 que puede ser un 50% de visión o menos. Resulta que yo realicé una prueba con un lente de contacto rígido especial y el paciente mejoró muchísimo. Llegó al 20/25 que es un 95% de visión. ¿Y en cuánto tiempo fue? O sea, fue Instantáneamente. instantáneo. Es No fue instantáneamente. gradual, o sea, fue No, que... fue una mejoría porque es que el lente de contacto, eso es lo que a mí me gusta de los lentes de contacto, que te dan la mejor visión que tiene el paciente nada más con una prueba. O sea, hay pacientes que yo le digo, agenda tu cita y hagamos una prueba. ¿Qué se pierde? O sea, ya ha llevado 3, 4, 5, 10 años viendo mal. Hacemos una prueba de una hora y en una prueba de una hora nos damos cuenta si mejora en visión o si no mejora en visión. Entonces es algo que a mí me parece espectacular y creo que es algo a lo que me he dedicado mucho últimamente y bueno, últimamente durante los últimos 3 años desde que salí porque siempre he sido bastante curioso. Ok, perfecto. Eso es muy, muy importante escucharte hablar con tanta propiedad, porque de alguna u otra forma uno sabe cuando alguien tiene el conocimiento del tema y la pasión, que creo que es lo más importante en ese tipo de casos. Supe que hace poco fuiste a Brasil a Sí. hacer, ¿qué fue exactamente? Fue una... Algo Eh, como relacionado obviamente con los lentes de Claro, contacto. es un curso más especial sobre el tema, no tanto de lentes de contacto, sino con el tema de prótesis ocular. Ok, prótesis Porque ocular. siento que también me llamaba bastante la atención, solamente que aprenderlo en Colombia es un poco complicado. Hay un gremio bastante cerrado que no te permite como la facilidad de entrar o aprender totalmente el dominio de una prótesis. Puedes aprender a adaptar acá en Colombia, pero no el tema de fabricación. Entonces a mí me generaba mucha curiosidad. Fui a Brasil con alguien que considero ya un amigo, que la verdad me trató excelente, que es Fernando, Fernando Madera, y nada, excelente. Aprendí a fabricar, a adaptar prótesis ocular, y ahí estoy en un proceso de aprendizaje cada día, porque cuando tú terminas una especialidad, un curso, lo que sea, va hay una parte que es teórica, práctica, y luego sigue la práctica, práctica real, que es cuando ya tú te encuentras solo y te enfrentas a problemas y te toca Sí, solucionarlos te solo. toca es Entonces, aprender sí, a... claro, y es muy chévere el tema de prótesis para personas que normalmente han perdido el ojo por algún accidente. Se puede poner una prótesis ocular para simular un ojo normal, que mejora sea mucho lo la más, o sea, estética y también ayuda mucho a los pacientes con la autoestima porque obviamente
el tú no tener un ojo a veces te estigmatiza un poco también. Ok, quisiera saber también cuáles son los proyectos que tienes en mente, pues ya que pudiste o tuviste la oportunidad de ir a Brasil, de conocer un poco más sobre las prótesis oculares. ¿Qué es lo que te imaginas pues en este momento como optómetra, en el trabajo que tienes en este momento? Bueno, actualmente quiero dedicarme mucho al tema de lentes de contacto. El tema de prótesis me interesa bastante y quiero también dejar o sea, ese espacio para también poder atender mis pacientes que requieren de este servicio. Pero los lentes de contacto siempre van a ser como Tu primer amor. Sí, sí, literalmente. O sea, el lente de contacto es algo que a mí me encanta. Y es por lo que yo te digo, o sea, es algo... Yo soy una persona que soy bastante ansioso. Ok. Entonces, la terapia visual nunca me gustó porque hay que tener paciencia y eso es O sea, usted... toca es como, es gradual. Claro, Tiene es que uno gradual. Usted tener... un año con un paciente haciéndole terapias y ve una mejoría mínima. Usted con baja visión son pacientes que lastimosamente ya perdieron su capacidad visual para siempre. Entonces uno enseñarle a utilizar algunas ayudas para poder que logren ver con la poca visión que les queda. Eh, y están lentes de contacto y para mí es lo mejor porque es que es una mejoría inmediata, es un resultado que tú tienes al instante. Te pones el lente y ya sabes qué vas a ver. Entonces a mí me gusta mucho eso y ver también como la emoción del paciente, como ver la felicidad. Inclusive hay personas jóvenes que van, eh, digamos que llevan a sus hijos y sus hijos nunca han podido ver bien y con el lente recuperan visión y mejor dicho, eso la mamá se pone a llorar, todos se ponen a llorar, todos nos ponemos a llorar ahí. Entonces es bien bacano, es bien Claro, bacano. Entonces el tema de prótesis creo que lo voy a dejar ahí también disponible para las personas que lo requieran porque siento que uno como profesional también debe ser muy integral. No es solamente tu optometría, porque es que, bueno, a la larga todo el mundo hace optometría. O bueno, todos los optómetras hacen optometría. que es lo Es lógico, pero exactamente, todos los optómetras hacen optometría, pero optometría, digamos, examen visual, decirlo así. Pero muy pocos buscan la profundidad de un tema para especializarse y dominarlo al 100%. O sea, ahí está el arte, o sea, realmente. ahí está, para mí ahí está la cosa. Porque es que cuando tú dominas un tema al 100%, o sea, a mí me parece algo muy, muy chévere. Cuando tú tienes el paciente y tú ya sabes qué solución. O sea, yo tengo en mi consultorio, hay pacientes que llegan que dicen, no, vengo a hacer la prueba, pero yo ya probé los lentes. Yo le digo, bueno, ¿qué lentes probaste? No, los lentes rígidos. Lentes rígidos, hay diez Son, mil tipos de y lentes son rígidos. dolorosos, o sea, yo probé una vez Sí, unos claro, y son molestan un dolorosos, o poquito. sea, uno se los pone y literalmente se le empieza la lágrima a salir solita porque es que se siente la presión que ejerce sobre la córnea. Claro, porque el lente está totalmente sobre la córnea, pero los lentes rígidos, imagina que tú tienes una condición en la que solamente puedes ver si tienes ese lente. Y hay condiciones, o sea, hay Sí, condiciones existen donde condiciones donde el paciente solamente puede ver con ese lente. Entonces, el lente que tú probaste es un diseño de lente rígido. Ese es un tipo de lente. Pueden haber 10.000 diseños más que tienen menos, o sea, que te van a generar menos sensación, son más especializados para un incomodidad, paciente. Haz de cuenta que eso es yo le digo al paciente siempre, haga de cuenta que eso es como un zapato hecho a su medida. El primero le va a molestar muchísimo. Y efectivamente, el primero siempre lloran y mejor dicho les molesta, no se lo aguantan. El segundo ya lo toleran un poco más. Si ya el paciente tiene muy baja tolerancia al lente y el segundo le sigue molestando mucho, nos vamos con una última opción que no sienten para nada, que es el escleral, que es el que yo te hablaba ahorita. Entonces, es bueno uno siempre tener todas las alternativas, ¿cierto? Y yo creo que yo soy bastante fuerte en esa parte porque yo tengo todas las alternativas. las dominas, o sea, Las sabes domino que completamente, o sea, domino el lente rígido, domino los lentes especiales para queratocono, domino el ortocad, domino los lentes blandos, domino todas las alternativas que el paciente pueda llegar a necesitar, las domino. Entonces, eso hace que yo también sienta mucha confianza y que el en paciente las se sienta muy opciones. bien también, porque es que si el paciente tiene la confianza plena en el profesional, créeme que El resto eso lo lo es haces tú. todo. Claro, es todo, es todo. Claro, a mí me gustaría también preguntarte, pues porque me mencionaste que realmente eso es como un ensayo y error, Claro. ¿verdad? ¿En qué condiciones?
digamos, una persona podría sufrir más o menos en la adaptación de los lentes de contacto? Depende completamente de No, la depende persona. completamente de cada persona. Por eso yo siempre digo la prueba. O sea, una prueba nos dice si eres apto o si no eres apto, si eres apto para un diseño, para otro diseño. ¿Ya? Y yo viendo cómo es la prueba, qué resultado tenemos en la prueba, tomamos la decisión. Entonces, normalmente este tipo de lentes se utilizan en personas con astigmatismos bastante altos. 5, 6 dioptrías, 7 dioptrías. Hay personas que tienen astigmatismos muy, muy altos. Personas con defectos visuales muy altos, miopía, hipermetropías también bastante altas, y sobre todo en pacientes con una condición que es queratocono, que yo te la mencionaba ahorita. Entonces, ese tipo de pacientes, sobre todo los pacientes con queratocono, son los que más utilizan este tipo de lentes, porque es una condición visual en la que tú no puedes ver con gafas. O sea, con gafas mejoras en algunos casos, en otros casos la mejoría visual es muy baja. Es muy bajita. Entonces, esa es la única alternativa que tienen estos pacientes para volver a ver. Eh, y sí, eso es como Ok, todo. perfecto. Bueno, podríamos, si quieres, ir como cerrando un poco el capítulo y hablar también sobre cuáles serían los consejos que tú podrías dar para mejorar la calidad visual, porque todos sabemos que todo se ha trasladado a los teléfonos, computadores, ya hasta los niños más pequeños tienen problemas para ver y eso se ha vuelto una cuestión de salud pública también. Claro. Entonces, me gustaría saber qué consejos tú podrías dar así que sean súper prácticos, que puedan ayudarnos a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para poder mejorar su calidad visual. O Mm, digamos evitar, no sé si podría decirlo así, pero evitar como la degradación a largo plazo. ujú. Claro. Bueno, hay varias cosas. Bueno, yo diría que son 4 consejos que yo daría. Número 1, distancia y tiempo de trabajo en pantallas para niños. Digamos, los niños normalmente tienen brazos más cortos. Entonces, por eso los niños usted Necesitan siempre tener los la ve pantalla. con una distancia corta de trabajo. Eso puede generar problemas acomodativos que pueden generar incluso miopías o miopías falsas por acomodación o enfoque. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que inclusive niños que están mal diagnosticados y pasa esto. Número 2, tiempo de exposición a radiación ultravioleta. Hace poco hicieron un estudio porque es que creían que lo que generaba la miopía era el tiempo en pantallas. Entiendo. Resulta que no es el tiempo en pantallas, es que ahorita los niños están teniendo menos exposición a la radiación ultravioleta. Al Entonces, sol. al sol. Entonces, los niños ya mantienen en la casa con un celular, una tablet. Antes usted veía un poco de niños en un parque. Yo no he visto eso ya desde hace un Sí, buen ya casi tiempo. no se ve. Ya casi no se ve. Entonces, esa disminución en la exposición a la radiación ultravioleta ha hecho que la miopía empiece a progresar mucho más en niños. Porque hay un gen, sobre todo en la esclera. La esclera es la parte blanca que nosotros tenemos acá, que le da rigidez a la esclera. ¿Ya? Y ese gen se expresa pues mediante la exposición a radiación O ultravioleta. sea, se puede Entonces, fortalecer o se exactamente, puede si no hay degradar. exposición a radiación ultravioleta, esa esclera va a ser más laxa, va a ser como más, ¿cómo te explico? Más flexible. Entonces, eso va a hacer que el globo ocular crezca más Okay. y si crece más, pues hay más miopía. Lo ¿Ya? que se necesita es que sea, que esté rígido, Que que esté esté más más rígido, fuerte para más fuerte poder. para que no progrese el tema de la miopía. Número 3, pausas activas para personas adultas también. Hay muchas personas que sufren de fatiga visual y es porque no hacen pausas activas. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en call center, eh, 8 horas frente al computador, pegados al Así, sin computador y parpadear. no paran, no parpadean, no nada. Entonces hay unas pausas que se llaman 20-20-20 que te ayudan a descansar un poco. Normalmente uno cree que cuando uno ve de lejos se enfoca y no es así. Cuando tú ves de lejos, tú en realidad desenfocas o relajas los músculos que se encargan de acomodar o de enfocar. Y cuando tú ves de cerca, esos músculos se activan. ¿Qué pasaría si tú vas al gimnasio y estás haciendo con una mancuerna 8 horas diarias? ¿Qué va a pasar? El músculo se va a bloquear, ¿cierto? Atrofiar, se puede decir, No, ¿no? no atrofiarse, o sea, se va a debilitar y va a llegar a un punto donde llegas al fallo y ya tu músculo no sirve. Bueno, eso mismo pasa Sí, con no va los a responder. músculos que se encargan de enfocar, solamente que esos músculos se bloquean y si se bloquean, tú quedas viendo a una distancia corta, pero de lejos no. Resulta que no tienes ningún defecto visual, solamente que tu músculo se bloqueó y por eso no logras enfocar bien. Ese tipo de personas algunas veces requieren terapia visual y para evitar eso, pausas activas, ¿ya?
Y por último, a ver, un último consejo. Ya nos Ya falta el dijimos el de último. los niños, De los niños distancia de trabajo y tiempo en pantallas, exposición a radiación ultravioleta, y las pausas eh, visuales que son supremamente esenciales en ese proceso. paz. Ah, importante, importante, examen visual. El examen visual es muy importante cada año. Cada año es importantísimo el examen visual, no solo porque hay un deterioro en la visión, ¿ya? Sino porque en optometría, si donde vas a hacerte el examen visual tienes una optometría que sea integral, vas a encontrar un examen donde vas a poder detectar inclusive enfermedades a tiempo. Entonces se pueden detectar un glaucoma, te pueden detectar una retinopatía a tiempo, degeneración macular, y eso mejora mucho el pronóstico a futuro. Porque digamos, el glaucoma es una enfermedad que genera una pérdida visual irreversible. La visión que tú pierdes se perdió, ya no se O sea, recupera. ya no hay forma de que No se hay forma de pueda. recuperarla, ya se perdió. Eh, y además es silenciosa, no te das cuenta, te quita la visión de a poquito, bueno, dependiendo del tipo de glaucoma. Entonces, si nosotros logramos detectar ese tipo de enfermedades a tiempo, logramos prevenir la pérdida visual. Porque empieza un tratamiento y ese tratamiento va a hacer que esa pérdida visual no se dé. ¿Listo? Ok. Entonces, último consejo, examen visual cada año, sobre todo en personas que sean mayores de los 40 años. Ok, perfecto. Y por lo menos en los niños, Importante también, porque en la gente niños cree sobre todo como que, cuando, ay, claro, esperemos a que crezca en para niños también ver importante cuando están pequeñitos, bien qué tan pequeñitos, bien pequeños. pequeñitos. No, los exámenes visuales, inclusive de recién nacidos, son importantes porque un niño puede desarrollar una enfermedad que se llama retinoblastoma, que es un cáncer de la retina, es muy agresivo, se desarrolla rápido y lo puede matar en muy poco En tiempo. muy poco tiempo. ¿Listo? Entonces, en niños también bien importante, también para detectar enfermedades como la miopía a tiempo, porque ahorita también hay tratamientos que ayudan a controlar la miopía. Y también en niños, porque pueden desarrollar también hipermetropías, que es otro efecto visual, que los puede generar algo que se llama ambliopía o ojo perezoso. Ese sí es el verdadero ojo perezoso, porque no hay una correcta estimulación y desarrollo de la retina durante los primeros años. Entonces, importantísimo el examen visual también en niños muy pequeñitos también, muy, O muy sea, cuando están pequeños. recién nacidos para Recién detectar desde el primer nacidos, momento. un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. En esos primeros 10 años de vida, importante el examen visual cada año. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que podríamos terminar. Si te parece bien, Sí, me parece podemos perfecto. también hacer una invitación porque sé que tienes consultorio. Podríamos hablar un poco, pues no hablar, sino más bien hacerle la invitación a las personas de que cualquier inquietud que puedan hacer con respecto a los lentes de contacto, algún defecto visual, pueden hacerlo contigo, pueden contactarse incluso con Maxi Gafas para Claro. poder corregir estos defectos visuales a tiempo. Sí, claro, nosotros siempre estamos a disposición de poder ayudarlos y poder mejorar su calidad de vida mediante los lentes de contacto o corrección visual. O sea, yo digo que el eje central de todo siempre tiene que ser el cuidado de la salud visual, sobre todo cuando somos profesionales y nos dedicamos a eso. Entonces, totalmente bienvenidos al consultorio cuando lo deseen. Bueno, muchísimas gracias. Pues igual les estaremos compartiendo toda la información y pues también le agradecemos a José Daniel por el espacio, por el tiempo de hablar sobre algo que sabemos que te apasiona mucho. Y nada, pues esto es un espacio en que nosotros tendremos la oportunidad también de hablar con otros profesionales y que me gustaría mucho también tener la oportunidad de hablar con otros profesionales para poder poner en tema de conversación otros temas que pueden ser incluso con colegas tuyos que hablen sobre la terapia visual o algún otro colega oftalmólogo también que me parece supremamente interesante sentar optómetra, oftalmólogo y empezar a tirar preguntas que podría ser una dinámica que me gustaría mucho traer aquí a detrás del lente. Sí, claro, perfecto. A mí me parece también súper bien y puede ser una dinámica pues bastante buena. Bueno, perfecto. Vale. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el último momento. Ya saben que son bienvenidos y no se despeguen detrás.